llamó y me llamó Steven Spielberg. Me dijo que quería una historia de miedo, de terror, de angustia, de anemia pectoral. Y yo se la iba a dar. Steven y yo nos conocimos en el club de petanca, yo era el portero, él era el delantero que decía yo no meto goles porque si le doy una patada a esto me dejó el pie. Y tenía su sentido. Entonces en los descansos en el vestuario empezamos a intimar un poco más, él me tocó la pierna, le dije no te pases, háblame de Hollywood, me dijo perdona pero era un gesto de amabilidad, la cosa no pasó de ahí, nos hicimos amigos y dijo me faltan ideas para las películas, quería hacer ET2 pero se quedó ahí bloqueado el hombre, le dije no te preocupes, te voy a traer esa historia de terror que tú quieres. Si tú miras esta tarjeta verás que le falta una bobina. Pero eso no es todo. Le faltan componentes, pero eso no es todo. Placa llena de flux, pero eso no es todo. Ventiladores llenos de roña, pero eso no es todo porque además te traigo un portátil de chungas. No me digas que no hay una historia mejor que esta de miedo. Y ya sabéis que Riesgo es mi cuarto apellido. No era el tercero. Bueno, es el tercero, según los acontecimientos, vamos subiendo o bajando en el ranking. Porque si tú entras aquí y te pones a ver Chatarra, vas a ver que tienes una 1650, equipos con 1650 a precios que bueno, 300, 400 euros, la propia tarjeta 100 y pico, esto ya se ha ido de las manos, se nos va de las manos lo de las tarjetas gráficas, 75 euros, que aún te digo, bueno, pues de acuerdo, algunos 110 es una burrada. ¿Qué es eso de una 1650, una 1660, una 1630? ¿Qué gama es esta? Una gama de entrada, lógicamente, pero si tú miras el precio, el original, te están diciendo que pagues 300 euros. ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Cómo vas a pagar 300 euros por una gama de entrada? Pues era el precio que habían sacado al mercado, ahora ya no las encuentras tan fácilmente, 265 una aquí en Amazon, una gigabyte, pero ¿dónde vas? Pero si te preguntas qué es eso de la serie 16, te diré que salió con la misma arquitectura que la serie 20. Pero Nvidia se le ocurrió sacar tarjetas con trazado de rayos, aunque tú no lo vayas a usar en tu vida, pero sacar una gama baja que era ese mismo núcleo quitándole los tensor coders y los núcleos encargados de ese trazado de rayos, para economizar un núcleo barato y un núcleo normal. Y nosotros, como queremos siempre la tecnología, aunque no la usemos, tú decías, no, a mí ponme el trazado ese de rayos. ¿Lo quiere con leche o solo? No, con trazado de rayos. Aunque no lo uses, como te digo, porque yo en mi coche, por ejemplo, tengo el que me aparca automáticamente. Es un botón que tú le das, te dice, dale marcha atrás y te mueve solo el volante. Y yo digo, pues esto es la leche. No es magia, es tecnología que en la puñetera vida vas a usar porque para eso mueves tú el volante y lo aparcas mejor. Pero bueno, ahí está y hay fardas de la vida porque vas así por la vida, yo soy más que tú, entre los vecinos también hay ese tipo de piques. Mira qué coche compró el vecino, pues yo me hipoteco y compro uno mejor. Así que el que no iba a usar los rayos podría comprarse esta 16. Pero además Nvidia dijo y sacó la 1630, que es un chip enanísimo, lo hemos traído al canal. Y realmente que rendiría como una 1050, que a su vez la 1050 rendía como una 960. Cada vez la tecnología se va miniaturizando y se consigue un rendimiento con mucho menos consumo. Pero si comparas la 2060 con la 1660 Super, bueno, pues aún la 2060 te tiene más pecho, aparte de todas esas tecnologías de tensor coders y lo que me cuelga aquí abajo, que ya me tenéis hasta aquí. Así que teníamos que conseguir esa 1650 al precio más bajo del mundo, del planeta. Pero si tú miras las imágenes con detenimiento, verás que aquí le falta una bobina y un tornillo, porque los tornillos siempre faltan. Yo no sé cómo hace la gente quita tornillos, tira todo encima de la mesa, así como hago yo, y después a la hora de montar dice, me sobran 3 tornillos gratis, y los guarda en una bolsa y al final del año tiene un saco de tornillos gratis. Pero claro, el que compra ese material después dice, aquí me faltan 2 tornillos. Y tiene que coger de otra bolsa para metérselos ahí porque de esa otra bolsa era de los tornillos que le habían sobrado de otras cosas. Y el mundo funciona así, esto es una simbiosis. Hola, ¿falta algún componente en la placa? Se ve abierta. ¿Abierta? Me refiero a que se sacó el disipador. Claro, ha tenido mantenimiento a lo largo de los años. ¿Pero qué me estás contando? Que no tiene tantos años y ahí no le has hecho ni un cambio de pasta térmica. Que esos son heces de dinosaurio. Vale, pero es que me la has subido a 30 euros porque la tenía a 20. La bajé para uno que la quería. O sea, la bajaste por uno que la quería y luego para los demás que nos den. Mira, por 20 te la compro. Porque así la traigo al canal y vemos entre todos cómo funciona eso. Me dice, ok, la bajo, aquí la tienes. Y me la puso ahí. Todo iba bien, todo iba perfecto. Pero no llevó la gráfica a correos. Dice, no, por cosas del trabajo. Pero si me la vuelves a comprar te la dejo por 15. Sospechoso que alguien insista en que te lleves un producto rebajándotelo de precio. Hasta yo te digo que me lo regalaba. Pero bueno,
Generoso es mi segundo apellido. Finalmente le insistí, me la envió y me llegó. Pero también me ha llegado esta donación. Unas gafas de DJI, unas Googles de estas que son para que tú metas ahí tu dron y tú lo flipas. Tú te pones estas gafas, coges el dron y estás viendo lo que ve el dron. Es decir, esto es una flipada. Es como el 3D, pero en 2D, pero real. Es un 2D real y no el 3D imaginario. Y era una donación cara porque estas gafas te valen 600 euros, las podríamos probar, además puedes conectarlas por HDMI y claro, tú esto te lo pones en tu casa, te sientas en el salón y puedes ponerte una película X o Y. Y tiene buena calidad de estructura en general, ahora ya están las dos, las tres, esto es la primera revisión, pero que no carga. El compañero ha dicho, esto no carga, lo he intentado con 3 cargadores, así que probamos con nuestro cargador múltiple USB de Mechanic que habíamos traído aquí al canal. ¡Dejo de meter de para adelante! Vale, de acuerdo, pero te tendré que ir explicando las cosas, porque de momento está en 2.1 y es la carga correcta de inicio porque la batería está totalmente agotada. Pasa a naranja y finalmente pasa a verde. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque la batería va aquí en el arco este, en el arco del triunfo. Si yo ahora con la batería cargada las conecto, pulso una vez, dejo pulsado, enciendo estas gafas y tenemos imagen ReproModels porque estas gafas no tienen nada. Me dijo, no me ha cargado ni de broma, ni con 3 baterías, pero efectivamente están cargando y son de 9000 mAh. Son gafas con buenas baterías para que tú y los tuyos seáis más felices durante más horas. Pero claro, esta donación no es una donación con algo que está reventado. Así que hablé con el compañero y le dije, mira, he probado las gafas, cargan perfectamente, solo que tenían batería baja, había que dejarlo ahí un tiempito con un cargador de calidad. Así que como esto no está reventado, yo si quieres te las devuelvo, haz lo que quieras con ellas, véndelas porque era lo más justo. Incluso me dijo de venderlas a ir a media, le dije, mira, no, es una tontería, a mí no me gusta estar vendiendo las cosas, las traemos aquí, vemos algún invento que hacer con esto, pero yo te doy lo que tú pedirías por ellas. Y me dijo, no, a mí no me des nada. Si quieres tener un buen gesto, hazlo en esta asociación. Así que entré en la asociación que me mandó el enlace, que es Agaela, que es una asociación aquí en Galicia para las personas con ELA. Y él me dijo que esta asociación era bastante seria. Así que he hecho una donación, puedes hacer ahí una donación que no nos cuesta nada, como si dais 1 euro, lo que sea, para ayudar a esta gente. Y dije, pues mira, en vez de darle el dinero, lo asocio aquí. Y me siento mejor conmigo mismo. Pero esa donación no la has hecho tú, la ha hecho él. Bueno, siempre estamos buscando pegas. Pero bueno, tienes razón, mira, he hecho yo también otra donación por la cuantía a la que íbamos a vender estas gafas en Wallapop. Y el que quiera colaborar, pues tendrá un buen gesto con estas personas que lo están pasando mal y esperemos que el gobierno las ayude. El Congreso hay que cerrarlo. Os dejo enlaces en la descripción. Especial también un amigo me acercó un portátil que se arriesgó a comprarlo en Wallapop. Este no lo he comprado yo. Vamos a ir a toda prisa y os voy a explicar cómo podemos ver una placa de forma rápida y ver el problema que tiene este equipo. Ya de entrada te puedo decir que está totalmente lleno de mugre. Han tocado toda la placa. El sistema de entrada está totalmente lleno de flux, lleno de estaño y estos MOSFET están levantados, no están bien soldados, eso es un peligro. Pero tiene ya un corto en la entrada principal, por lo tanto el equipo nunca va a dar las alimentaciones, los 19 voltios, porque en esa resistencia de sensado se va el negativo. Así que vamos a quitar la placa para afuera y no estés conectando un equipo que ya tiene un problema ahí. Es decir, tú puedes medir esa resistencia con respecto al negativo y no puede estar dando un bajo ohmiaje. Y si yo le quito eso, ¿por qué diablos te pasa? Es lo de siempre. Tiene la pasta térmica de lo que es la GPU, una 2070 totalmente Icis de dinosaurio, reseca. Y lo otro llevaba metal líquido, se lo quitaron a medias, dejaron algo de metal líquido ahí, un desastre. ¿Esto lo ha hecho un servicio técnico? Pues no lo sé, pero es también probable que alguien diga, yo aquí te lo reparo todo, y te llega eso y te revienta, pero para que te va a dar algo. Sí, voy a relajar. Ya le han metido calor aquí al GPU, es un auténtico desastre, pero si yo mido esa resistencia de 19 voltios, que es la general de alimentación, veo que tiene una continuidad directa con las fases. Por lo tanto decimos el corto a positivo. Todo lo que le llega a esa resistencia se lo va a comer o el CPU
o el GPU o la VRAM. Si yo ahora inyecto un voltio, porque aunque se filtre por esa fase, el voltio no va a hacer daños, la alimentación que va a tener, y estaría viendo que no hay un filtrado en bobinas de CPU ni tampoco en bobinas de GPU. Pero ¿qué pasa? Que también hay las bobinas, las fases de GPU de la VRAM. Por tanto, están todo intercomunicado. Y yo ahí que veo que tengo 0.7. Este equipo lo que tenía es un problema en un MOSFET doble, que entró en corto ese MOSFET doble. La resistencia general detecta esa resistencia baja de 60 ohmios que le va a dar el VRAM y por lo tanto no deja pasar la alimentación. No tenía nada este equipo, no tienes que estar dándole ahí en los MOSFET de entrada, no tienes que estar echando flux a toda la placa ni calentando ese GPU. Tenías que haber retirado ese MOSFET doble y ya hubiera estado solucionado. Posiblemente no tendrías ningún problema. La resistencia me llega a 100 ohmios, pero es insuficiente porque hay más problemas. Han inyectado voltaje y yo ahora también, si inyecto un voltio, que no hay ningún problema en esa bobina, todas las memorias están en corto. Y esto lo sé no solo porque calienten un poco, sino porque el consumo en amperios, cuando yo le meto ahí un voltio, se dispara. También tiene otro corto en otro punto, pero como os digo, es el tocar, echar flux, echar estaño, meter calor a una placa sin saber cómo hacer una medición básica, y así nos luce el pelo. Así que esto al punto limpio, se lo devuelvo al amigo y que él haga lo que considere. Paco, mi madre está en las puertas de la muerte, pues que insista, que igual no han escuchado el timbre. Camarero, me pone una cerveza sin alcohol, no sin lactosa, eso es una tontería, ha empezado usted. Cuando era pequeño tenía miedo a la oscuridad, ahora que miro el recibo tengo miedo a la luz. Ya sabes que podéis ser proscritos y por la vida cabizbajos como curiosos, un día gris, un día tristes, sin nada que hacer, vuestro móvil vibra más que el de un club nocturno, podéis haceros del canal y darle pa'lante. ¿Pero qué? Estás diciendo no me toques los huevos, y vamos a ver vídeos de hoy. Tenemos que ir acostumbrándonos a la nueva voz de Reprobi, es lo que hay, se la ha cambiado Google ahí porque le ha salido de ahí abajo, pero ya sabéis que podéis ser curiosos y por la vida, un día gris, un día triste, cabizbajos, estáis cansados de todo, vuestro móvil vibra casi tanto como el de un político, un club nocturno, podéis haceros proscritos del canal, meteros ese chute de adrenalina, porque es lo que os va, es lo que os encanta con esta tarjeta gráfica que vas a reprobar. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Voy a hablaros de tarjetas gráficas. Hemos visto el portátil, pero esto es muy importante. Tarjetas gráficas, las fuentes de alimentación de las tarjetas gráficas, distintas fuentes, cómo medirla, cómo revisar ese IC que se encarga de dar ese voltaje necesario, la secuencia de encendido. Esto es bastante sencillo. La tarjeta aquí de entrada ya ha llegado, falta esa bobina y está llena de roña. Esto es un auténtico desastre. Falta el tornillo y además, lo que os digo, esta tarjeta ha sido totalmente manipulada. Porque el flux no nace como un hongo, eso se lo han echado ahí. Pasta térmica hecha un asco, que luego dice, no, pero es que yo hacía mantenimiento todos los meses. Así de entrada podemos medir los tres primeros pines, que serían referencia a los 12 voltios, con respecto a su negativo. No hay un corto, por lo tanto eso está correcto. Hay aquí un fusible que no está abierto, está también correcto. El octavo pin, que serían los 3.3 que le da la placa, que iría la tarjeta gráfica, tampoco están en corto, y pares de datos serían datos, líneas de datos que se comunican con nuestro ordenador y el GPU. No pueden estar abiertos, no pueden estar tampoco en corto, sino problema de GPU. Damos la vuelta, revisamos aquí el PEX, el reset, que es una señal de alimentación que llega también de la placa base. Para un lado da, para el otro no. Ojo, mediciones en diodo, a veces positivo a negativo. Y después iríamos a los plus. Medimos aquí ohmiajes en salida de bobinas, que serían las fuentes de alimentación, y en principio no hay problema. Fases va a ser casi un 0 y memorias 100 ohmios es correcto para este tipo de memorias, si no 60 es correcto, 40 también, y aquí tendríamos también el voltio, que sería alimentación, parte lógica, que tampoco es tan corto, 30 ohmios es correcto, y por aquí sería la bobina que han quitado. Esta bobina es de 1.8, que está la salida en corto. Bien, esta bobina se va también al GPU. Entonces yo miro aquí y veo que esta bobina L501, que también es la L502, veo que parece que está en corto estos condensadores.
¿Qué puedo hacer para detectar dónde es el corto? Que puede irnos ya a dar por saco ahí al GPU. Pues inyecto un voltio, que es la ley del voltio, que tú le metes un voltio y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, no te va a quemar nada, no tengas miedo. Y podemos ver que se calienta un poquito este condensador. Es un poco extraño este calor. Como veis, los han tocado, están llenos de estaño. Y cuando yo retiro ese condensador, ha desaparecido el corto. Y si yo mido ese condensador, pues curiosamente tampoco tiene corto. El misterio está servido, porque ahora yo tengo aquí un ondeaje que es correcto para esta tarjeta gráfica, pero lo que es el condensador está bien. Repentón, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que le han echado ahí estaño, que no sé por qué, pero estaba haciendo contacto ahí con un negativo. Al encender no tenemos imagen. Reprobadores, no era tan fácil. La cosa pintaba bonito, pero no tengo voltaje ni en memorias ni en GPU. Y además tampoco tengo en la bobina del voltio. Es decir, yo ahora conecto esto en un Razer, mido aquí los 12 voltios que los tengo, porque los tengo que tener, porque esto viene de la placa base, como os digo, pero no tengo el voltio. Esta bobina ya no está dando un voltio, por lo tanto, secuencia de encendido, que si no hay el voltio ahí, no se activa el resto de encendido, que sería el VRAM, el VCore, y si yo miro por qué no está ahí dando el voltio, puedo ver que lleva un integrado, que es el encargado de generar esa salida. Y tú puedes decir, ¿y por qué no veo los MOSFET? ¿No me decías tú que una fase era un IC con 2 MOSFET y la bobina y el condensador? Sí, pero los MOSFET siguen estando. Porque yo aquí veo las características técnicas de alimentación, veo en el pin 10 un enable, el VIN, que es su alimentación, salida LX, que iría a una bobina, también veo el VDD, es alimentación de fuente, alimentación de alta, y su negativo. Y si os fijáis, esto sería el esquemático de el VIN, alimentación VDD, el P OK, Power OK, voltajes OK. Si tú tienes 6 señales que está todo correcto, el Enable para encender este integrado, salidas LX, que es ya un poco los amperios que saca esta fuente, y el FB, que sería el retorno de esa salida para poder controlarla, porque además tú aquí puedes sacar un voltio 1,8, 2,5, 3,3 según el fabricante ponga resistencias de distintos valores con estas características técnicas. Puedes tener el mismo integrado para distintos voltajes. Ya sabéis que las tarjetas funcionan con distintos voltajes. Si miramos diagrama de bloque, podemos ya ver cómo tiene el MOSFET de alta que hablábamos, todo dentro de ese encapsulado, el MOSFET de baja que va justo a la salida de esa bobina y lleva su drive previo, como hemos visto, los drive de MOSFET y el control lógico, etcétera, etcétera. Es decir, que este pequeño cuadradito nos incorpora ya los MOSFET, el drive y todo lo necesario para funcionar. No le hace falta que le llegue un pulso PWM, simplemente necesita un enable y sus alimentaciones para que esté trabajando. Entonces, si yo fuerzo a meterle un enable, cogiéndolo por ejemplo de aquí, que tengo el voltio, y cuando yo activo con un enable ese integrado, no solo tengo el voltio, sino también tengo el 1.3 de las memorias RAM, secuencia de encendido, y también tengo que tener, no tengo el... ¿Pero qué diablos? No tengo el VCore. Ya hay otro problema, tendría que tener automáticamente el VCore. Esta tarjeta no está dando un enable a ese integrado, no tengo el voltio y por lo tanto ya no tengo el resto de voltajes. En cuanto a la bobina que hemos cambiado, sí que tenemos los 1,8, eso lo tenemos solventado.
Si yo miro por aquí, veo que esta resistencia es la que me activaría el enable de las fases de GPU. Y si sigo esa resistencia para atrás, porque no tengo esquemático, no tengo board view de esto, estoy cogiendo uno parecido, que me encuentro una puerta lógica que está volada. Reventada, han reventado esto, como os digo, tarjeta manipulada, esa puerta lógica ha saltado por el aire, hemos forzado un enable en el 1 voltio, pero aquí ya se nos ha vuelto a parar porque está destrozado. Entonces tú te puedes preguntar, ¿yo puedo hacer enables? ¿Puedo fingir, forzar enables en una placa? Pues puedes hacerlo. Te estarías saltando esa secuencia de encendido que se hace básicamente para ver que cuando falta una alimentación en un punto es porque hay un problema, que no siga dando alimentación al resto. Yo puedo también ahora meter un cable, darle alimentación a ese enable que va, como os digo, al IC de control de fases, que es donde no tenemos voltaje, y ya con 2 enables fingidos tendría el 0.8, el 1.3, el voltio, el 1.8 por detrás, todos los valores. Repromoders, secuencia de encendido que nosotros vamos con la historia para afuera por la vida y decimos, yo te pongo la secuencia como a mí me da la gana. Y es una manera, porque si tú no tienes un board view, ¿cómo vas a saber o quién le está dando ese voltaje enable de 3 voltios? ¿Cómo lo sabes? Pues coges uno que sea de otro lado y se lo metes, porque lo que estás haciendo es darle tú manualmente al interruptor de encendido, y en osciloscopio está funcionando perfectamente esas fases, fase de memoria, fase de GPU. Por lo tanto, ICs que controlan las fuentes tienen su alimentación y tienen su activación. Y ahora yo conectando todo esto, no tenemos imagen. Reprobadores, ¿qué diablos está pasando? Esto ya es complicadísimo, chatarra de la mejor del mercado, un carajo, porque esto no está dando imagen, pero bueno, no está dando imagen, pero el equipo hace el pitido de arranque, no está dando ningún problema. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú lo metes en DisplayPort, con este adaptador HDMI, te va a dar imagen. Porque como le faltan componentes, es posible que no haya la alimentación de 5 voltios de HDMI. No lo he medido, pero ya te digo que es así, porque el DisplayPort lleva otra alimentación, el pin 19. Pin 19 y pin 20 respectivamente de cada uno lleva 3.3, por lo tanto es posible que sí que tenga esos 3.3, no tenga los 5 y me saque por DisplayPort. Aparte lleva un detector de cables, pero bueno, no te líes, simplemente céntrate en lo que es los ICs de fuentes, que puede ser un IC que controle MOSFET que van a las fases, o puede ser simplemente algo más sencillo, un IC que controla directamente una bobina. Así que luego tú, sabiendo eso, conociendo la materia, conociendo cómo funciona todo esto, te puedes montar tus enables si no encuentras un board view. Si no, sí que es preferible que hagas todo como tienes que hacerlo. Y las cosas hay que hacerlas dejando que haya una secuencia de encendido, por si tú tienes un problema no se esté activando fuentes o fases que ahora no merecen. Pero esto, lo peor ya, es toda la basura que llevan estos ventiladores. Es un auténtico desastre. Y el tío decía, no, yo hago mantenimiento. Aquí hay más arena que en un desierto, hay más arena que en el Amazonas tropical. Y ya tendríamos una 1650 que viene rindiendo más que una 1050, menos que una 1060, pero bueno, 15 euros. Lo suyo era poder experimentar y enseñar cómo se pueden reparar tarjetas gráficas. Reprobadores, si este vídeo os ha parecido interesante, a saber dar un like que nos ayuda bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.